Del 8 al 11 de noviembre, vive con nosotros Piloteando Baja Sur Tour 2023. Reportajes, entrevistas, una aventura espectacular. Y del 13 al 18 de noviembre te traemos la máxima expresión del deporte motor, la madre de todas las batallas, la BF Goodrich 56 Score Baja 1000 2023, presentada por quien en 1300 millas de un espectáculo único, con todo un equipo profesional: David Ramírez, Jerry González, Daniel Herrera, Alfredo Polanco, bajo la dirección de Javier Díaz. Una ruta histórica, La Paz Ensenada, polvo eres y en polvo te divertirás. Tú también sé parte de esta historia. Machine quality engineering for over 50 years, providing the automotive industry the best of the best to go out and handle the abuse, endurance you're looking for. Head down to summersbrothersracing.com for anything you may need. I got that right turn. We're good. Let's meet up at the compound, group up. At 10-4. Yeah, for sure, dog. Good little driver, straight on through. ¡Wow! Ya se han de imaginar, Palomilla, dónde nos encontramos. Esto es historia. La verdad nos remonta a los 90s cuando inicia Piloteando, y verdaderamente estoy enfrente a una leyenda, un vehículo que hicieron historia aquí en nuestra Baja, ¿no? Definitivamente. Y pues a toda la Palomilla que quiera venir a saludar, aquí estamos, plebe. A ver, ahorita les tengo un mega pinche programa. Este va a ser un programón en el que les voy a presentar a dos personas leyendas. ¿Sí? El señor Francisco Monroy, pero mejor conocido como Nacho Monroy, y el señor Sal Fish. Les quiero invitar a que me sigan, ¿verdad? Porque aquí tenemos enfrente, aquí estamos en el taller del señor Nacho Monroy. Aquí te parte del equipo de ellos, aquí está la raza. Y pues voy a pasar a lo que va a ser una plática, un cotorreo que no se les va a olvidar. Y pues bueno, vamos a pasar aquí. Estoy llegando aquí en una área icónica de muchas estrellas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Sal Fish. How are you? Good. Señor Nacho Monroy. Sí, Nacho Monroy. Realmente mi nombre es Francisco Javier. O sea, pero tocayos. toda la afición me conoce como Nacho. ¿Y el señor? Martín Espinosa. Martín Espinosa. Bueno, para nosotros es un placer, la verdad, cerrar este primer día del Piloteando Baja Sur Tour con esta entrevista. Una entrevista que de seguro todo mundo que esté conectándose se va a volver loco, la verdad. Y más, obviamente, la gente de su zona, ¿no? De todo Baja California Sur. Y bueno, y que nos tiene la sorpresa, nos trajo al señor Sal Fish. How do you feel to be in Mexico, in Baja? Part of your life? Well, you know, I love Baja and Baja California Sur, and especially to be here with what I consider part of my family. I know I'm part of their family with Francisco Monroy and his mechanic, co-driver, and the whole family, as you've seen, are out here at his shop. This is a great week. You know, this is a week before the Score Baja 1000 here in La Paz. I got down here yesterday,
and I'm saying through the event. Score's going to put on an incredible event. They've got a great course. They've been working for over 2 years to get this race down here, and it's very different from the standpoint that for the first time in 53 years, 55 years rather, the race will start here in La Paz and end in Ensenada, and it's a 1,350-mile course. It's going to be fantastic. Yeah, I mean, it's going to be incredible, and a lot of, it's too much people. Well, they've got racers from all over the world basically competing. I think La Paz is going to see something they've never seen before, the start of the event, which is going to be really, I really put Score up for all the hard work that they've done to do this event. It's really different than what we did in the past, and I think it shows how Roger and Elise and Juan Tintos and Jose Yee and the government and the people of Baja California Sur worked as a team to bring this event here this year. I'm very proud to see what they've done. Yeah, definitely. This is going to be a historic event, and this is an historic event helping all the peninsula, because there's a lot of money for to everybody, to helping the river, to businesses, little businesses, everybody's everybody gets a piece of the Baja 1000. Exactly. And your show, it does such a great job in getting out to an audience, and I think one of the important reasons that you're here interviewing us, is that Francisco Monroy and his family, if it wasn't for his father, Francisco's father, and Francisco, I met Francisco before he was 15 years old. He didn't even have a driver's license. Usted tiene el cuadro, la foto, ¿verdad? Sí. Si nos pueden pasar ahí. Yeah, let's get the I'm going to photo, bring yeah. the picture to And show I was new at Score. Mickey Thompson got me away from. This is. Here it is. What year was this, Francisco? 1979. 1979. Francisco's 15 years old. That's his father. And there's his father here that just passed away recently. And believe it or not, that is me. That's not a gangster. And I was giving him the trophy at the Grand Baja for his event. And his father and Francisco and Francisco's mother, they took me in when I was in Constitucion marking the course. Okay. I had problems with my vehicle. I had all kinds of problems. And I saw the Goodyear store, even though B.F. Goodrich was my sponsor, but I didn't see the B.F. Goodrich sign. I went in and they didn't speak English. I didn't speak Spanish. They invited me to their home. I slept at their home. They fed me. They fixed my truck. And that was the start of a relationship that has never ended. Ya. Señor Monroy, lo que platica el señor Sal Fish, así lo conoció, no conocía nada. Sí, la verdad Platica que usted sí. un poquito a la gente. ¿Se gusta agarrar el micrófono? Así, Okay. ahí Sí, está. la verdad, Javier, quiero darles las gracias. Es un honor y un placer para nosotros tenerlos aquí en casa. Muchas gracias. Y pues el señor Sal Fish, la verdad, lo que te platica es real. Desde 1978 tenemos una muy bonita amistad. Posteriormente, ya a través de los años, es padrino de uno de mis hijos, su hijo. de Tony. Bárbara Isabel nos hizo el favor de aceptar de que era padrino de uno de mis hijos, del mayor. Y ha sido una muy bonita amistad durante tantos años y hasta la fecha, mira, gracias a Dios, lo hemos conservado. Y sí, es cierto, pues en aquellos años ellos venían recorriendo, marcando la ruta, conociendo la ruta y traían un camper, donde en el desierto dormían ahí, no había hoteles, no había... Claro. Sí, y ahora está todo muy diferente. Sí. Y es una carrera, el evento ahorita, la verdad que nuestro gobernador se sacó un 10, que es un evento, yo siento que va a ser el evento más grande en toda la historia, de cualquier tipo de eventos aquí en Baja Sur. Yo calculo que vamos a tener fácil unos 8,000 visitantes. Ahorita ya si buscas un cuarto de hotel ya no hay. Andan rentando casas para los equipos grandes. Y pues la verdad que... Y la derrama económica que sobre está dejando. todo, hay gente, es como todo, ¿no? Hay gente que se queja, pero yo siempre he dicho, es más beneficio el deporte del off-road que perjuicio. Claro. Porque pasa, es cierto, muchas veces hay lugares
caminos que quedan totalmente destrozados, pero se arreglan, y la derrama económica que les deja a esos pueblos, la verdad es mucho el corredor que pasa por ahí. Exacto. Y el día del evento, el día de la carrera, va mucha gente que hasta se les acaba todo lo que tienen Exacto. en las Exacto. tienditas ahí. Así es. Es un evento familiar, muy bonito. Siempre buscó la manera, Sal, de ser familia. Sí. Tanto familia directa como los compañeros corredores. Sí. Le voy a preguntar al señor Sal, ¿cómo hacía para comunicarse? Lo que se entendían. How are you communicating with you? Don't speak Spanish? How was that? I'll tell you what, through our corazones Oh, okay. and our ojos. Okay. We end on the ground with the ejidos. I go, oh. Really? But, you know, I do want to say something that I hope you could translate for you know, everyone talks about the economic home run, really, that Baja and Baja Sur obtains because of all the racers and the people from all over the world coming here. But I think equally important that people don't realize, but you look at Francisco's family, this is a family sport. In today's world, families do not talk to each other. They're going like this on the internet and blah, blah, blah. There you go. Here you see a whole father, son, grandsons, all getting together to go out in the desert. It's not Indianapolis, it's not NASCAR, it's not Formula One that you're sitting in a suite for $10,000 and drinking champagne. Wow. No, you're working with your family, and your boys and your daughters know how to be a mechanic, know how to fix a car, know how to do things, know how to eat a burrito or a taco that they silver tape to the radiator to make it hot. And that's, to me, that was one of the most important things this family that off-road created. And I felt that they were my family. I was a part of their families. I've met so many beautiful people from all over the world because of Baja. Yeah. And the Baja 1000 and the 500 and the San Felipe 250. Baja is, the people of Baja are like no other country in the world. They're the most gracious, open. They'll do anything for you. You know, they'll take their burro and tow your broken car. You know, they'll take the battery out of their car and give it to you so you can go. It's a fabulous, fabulous story around the races and the people of Baja and Baja Sur. Exactly. Luego, como dice el señor Sal Fish, definitivamente estos eventos generan una derrama económica muy impresionante y que todos salimos beneficiados. Pero aparte de eso, lo que dice el señor Sal es el hecho de la familia. El hecho de la familia que, como el señor Monroy, toda su familia, y ahorita lo miramos, ¿no? Bueno, ahorita los van a ver por ahí. Cómo se juntan, todos van a las carreras, se junta la familia, no están nomás en los celulares viendo, estar ahí jugando, están conectados, conviviendo y disfrutando de los eventos. Entonces, para él es muy importante la familia. Y sí es cierto, hace rato, bueno, preguntándoles cuando subimos la publicación de que estaríamos aquí, le pregunté al señor Sal, ¿cuál es su Instagram? No, yo no tengo redes sociales. I was saying that you don't have actually social media, right? And it's true that what you're saying is family, you know, to be really connected together. That's right, and it's your, as I say, it's your corazón and your ojos. You feel the friendship. Yeah. You know, and it's, as I said, I'm not a part of. Well, I am a part of SCORE. My body is a part of SCORE. My mind is a part of SCORE. But it gave me something, and my wife something that no other, if I had a job or if I was a president of a bank or whatever, this is something that is one of a kind, lifetime experience for me, you know. Yeah. And it gave me so many friends and so many avenues from people that I've met all over the world because they know about the Baja 1000. Yeah. They know it's in this place called Mexico and Baja, and it's a difficult, very dangerous sport, mucho macho, you know. But it goes beyond that. It goes how people think when you have a problem and there's not a gas station, there's not the auto club. You know, there's nothing, and you got to figure out how to get from here to there. Yeah, and exactly. It really separates the men from the wimps, so to say. You know, and that to me, and that's still today. Yes,
the vehicles are different, the motorcycles are stronger, the suspension is, but it's still a challenge. Of course. The Baja is not making left-hand turns on a track at Indianapolis. Of course. You go left, you go right, you go in the air, you go through water. They just had a hurricane here 2 weeks ago, and the people of Baja Sur, they've cleaned everything up. They're ready. The Malecón is gorgeous. You know, it's going to be a spectacular event, I'm telling you. Oh, it's gonna be crazy. Yeah, I mean, there's a lot of people. Of course, all you're saying is true, you know. I want to mention el señor, aquí tenemos al señor porque es su copiloto de toda la vida. Sí, sí, la verdad que sí, mi compadre Martín Espinosa, como te decía hace rato, él con los ojos cerrados, en una semana arma el pick-up de carreras. Ajá. Y toda la vida, pues tenemos 8 segundos lugares juntos. De hecho, él ha corrido últimamente los últimos Baja 1000 que nos aventamos. Ya tenía yo ayudantes, mis hijos me ayudaban una gran parte de la ruta de la 1000. Pero él seguía en el carro. Le digo, compadre, tú eres la parte más importante en la ruta, porque él conoce cualquier falla o algo, conoce inmediatamente, se va a donde está la falla. Y si está quebrado el vehículo o algo, pues nos localizan y nos mandan la parte que está dañada. ¿Cómo le hace, señor? Ahí, ese carrote que tiene, que ahorita vamos a ir a hablar de eso. Sí. ¿Cómo? No, pues sí, realmente la primera vez que lo vi sí me impresionó porque, pues para mí era algo nuevo, ¿no? ¿Sí? Porque, sí, dije, ahora por dónde le entramos, ¿no? Pero sí, pues como que nos fuimos familiarizando con el carro y luego le... Él originalmente es cuarto millero. De cuarto de milla. Sí, la verdad mi compadre inició en los cuartos de milla, Sí. que fue varias veces campeón aquí del estado, y creo que también en Hermosillo también tiene ganado un campeonato allá de cuarto de milla. Y ya después lo invité a participar en la Baja 1000 con nosotros y todo eso, y hasta la fecha. Sí. Lo invité a una carrera, pero ya siguió las demás también. Sí, nomás era una. Me gustaría que pasaras una... Ahorita me va a platicar usted del picapón que está allá afuera, que la gente está esperando. A la foto del señor de su papá. Sí, mi señor papá, el gran apoyo siempre, toda la vida de mi papá. Además, gracias a él inicié en motocross en 1977. Estuve corriendo 2 años motocross y ya posteriormente me compró él un clase 7. Ok. Que ese clase 7 fue armado por Bill Strop. Ok. En aquellos años armó 12 vehículos a los japoneses. Y 3 vehículos clase 7 quedaron en Ensenada. No sé si lo conozcas al argentino Jorge Souto. ¿Souto, cómo no? Ah, bueno, él tenía ese vehículo, uno de ellos de Bill Strop. Vino a Cabo San Lucas de vacaciones en él, cuando recién lo compró. Y cuando iba de regreso, yo estaba en secundaria, segundo de secundaria, y se le quebró un eje ahí en Constitución. Llegó ya al taller, en la plática y todo eso, le dije, oiga, le digo, me gustaría que me lo vendiera. Y se rió Jorge. Pero pues estás muy chaval, ¿no? No, le digo, pero ahorita le digo a mi papá y a lo mejor hacemos trato. Y sí, afortunadamente me apoyó mi papá. Desgraciadamente el año pasado se me fue. Hace poco. Nuestro más sincero pésame. Sí, gracias. Un año ahora el 12 de noviembre. Wow, en noviembre. Sí, y él era la cabeza principal de la logística, de todas las carreras. Y ahorita la verdad... No sé, yo creo que fue lo que me detuvo de participar. Pues está muy reciente y no, hay que darlo. No se preocupe, no, está aquí tranquilo. Pero bueno, Dios lo tenga en el cielo. Claro que sí. Perdón, Palomilla, ya saben, estos momentos son muy duros. Claro. Pero aquí está con nosotros, yo sé que está con nosotros. Y vamos a ir a verla en familia, como dice Sal. El evento es familiar y no nos vamos a rajar y vamos a estar apoyando amigos. Uno de mis hijos va a participar también con un amigo del norte, Mickey. Y vamos a apoyarlo y a seguirlo hasta Ensenada. Claro que sí, no, qué bueno, bonitas palabras, no, pues cómo no, su papá, el que lo inició, fue el culpable entonces que tú estuvieras en esto. Sí, mi gran apoyo, el Pilar. Sí. Pilar número 1 ahí. Sí, cómo no. ¿De hecho corrió un tiempo, no? Sí, bueno, de hecho él corrió. Él corrió, sí, Local, ¿no? locales aquí. Y él fue el que, pues, siempre me dijo,
Mira, me motivaba para todo, porque también cuando estuve en Ciudad Constitución fui charro. Me entró a la charrería, sí, me apoyaba en los dos deportes. Me llevó a 2 congresos charros a León, Guanajuato. En aquel entonces yo jineteaba, mi jineteo era yeguas. Ande. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. y no cantaba acá, no venía acá cantando. En aquel entonces eran potrancas, ¿no? Eran potrancas. Pero y ahorita, te digo, le doy gracias a él, que siempre me impulsó, me apoyó. Igual que toda mi familia, mi mamá también, gracias a Dios la tengo. Sí. Mis hermanos, el gran apoyo. Y mis hijos ahora ya me andan apoyando. Sí. No, pues que sí, como la familia. Sí, There's a sí, family la here, familia, right? sí, Part of it. sí. Mr. Sal, do you understand Spanish? I mean, I'm pretty sure that... You know, I do. If I get into the beginning of the sentence, okay. I can understand it fairly well. I can, yes. Not as much as I should. You know, after 50 years, you'd think but I don't know. I'm just a estúpido. You know something? Well, the Mexicans, when sometimes we have 1, 2, 3 beers, later we're talking pretty much a lot of different languages. So Yeah. what about, I mean, probably, if you try that. Well, yes, I'm a connoisseur of tequila. Oh, I've not tequila. only tried, but now I'm starting to appreciate really good mezcal. Wow. And there's some great products of. Es cuando más español habla. When your Spanish is fluent. Yes. Solito. And I get a lot braver too. Oh, yeah, like a macho. I'm not a fish. I turn into a toro. A toro. No pescado. You know, so. Okay, no pescado, ahora es toro. Perfecto. Okay, this is very interesting. Something algo que nos quiera mostrar de aquí para pasar allá atrás, porque ahorita la gente está esperando que nos platique un poco también del vehículo. Tengo aquí, No, aquí, A ver. perdón, tengo un trofeo de Copa Gobernador. Ajá. De 1995 ocupamos 4º lugar overall general. Sí. Y 2º lugar en clase 8. Clase 8. Fue Copa Gobernador. Igual que en el Estado Norte también tengo una Copa Gobernador en 1997. 2º lugar también clase 8. Y tengo aquí el 2º lugar de 2012 fue esta, compadre. Ensenada La Paz, 2º lugar. 2012, sí. Sí, 2º lugar. era 45 aniversario de Score. Y tenemos. Me imagino, tienes cada cientos. trofeo, sí, es una historia. Sí, claro. Y cada carrera es algo nuevo, una nueva experiencia. Se aprende cada carrera. De hecho, todavía no terminamos de aprender a manejar, le digo a mi compadre, porque es que se cometen errores y ese error te puede costar la carrera. Claro, claro. Sí, pero todo bien, gracias a Dios, sí. Interesante. That is, I'm looking at that now and thinking, Francisco, that was the year, that was my last Score event. Oh. 2012. I sold in December 12 of that year. I sold To Score to Roger and Elise Norman. Okay, Yeah, so okay. that is a very sentimental event for me. Of course. Yeah, it was a great race. It was a fantastic race, and for Francisco to get second place in his class was really super. So, Score, it was your baby, right? I mean, it was, Well, of course. yeah, it was, Mickey Thompson actually started it a couple of months before he hired me. I was the publisher of Hot Rod Magazine at the time. But yes, I bought it from Mickey, and if you want to call it, I don't have children, but I do have a family of children in Baja, and this is my baby. But really. what I'm saying is that you put all your effort to grow. I mean, the organization, right? To put it in the top. And Yeah, well, I never saw it as a job. Okay. It was a passion. It was my life. It was 7 days a week, 24 hours a day. And when you think about it, how many people get the opportunity to do what I did? Work in a foreign country, work with super people, the racers, their families. They're just unbelievable people. I mean, think about a race car driver. They're unique people. And then the manufacturers, the sponsors, BF Goodrich, Toyota, Tecate Brewery, they were are with us from the beginning, and they stayed with us. They're just super people, and I didn't sit behind a desk at IBM. I went out and found a course in the Baja. I met governors, mayors, presidents of
presidents invited me to the Pinot Solo. I've been, it's an experience that I can't even begin to tell you about. I believe you know more places than a real Mexican here in Old Baja. I'm pretty sure you know pretty much a lot, right? Well, I've walked it, I've flown over it, I've driven it, I've rode a burro. You know, really, in a burro? I've done everything to find a way to get from A to B to this country. And I've had the pleasure also to spend a lot of time on the mainland, you know, in Mexico City, and I've done a month in the Yucatan Peninsula. Okay. And it's marvelous. It's a beautiful country, and the people are beautiful. And again, I feel honored and privileged that your country, the government of Mexico, gave me the opportunity to be the person to administrate this. After all, it's your country, it's your event, really. You know, I just was a guy that was in the right place at the right time to be able to help. Yeah, of course. It was great. Definitely. Yeah, well. Una ocasión le dije hace poquito, Sal, le digo, oye, Sal, estás como la reina Isabel. Cambiaron muchos gobernadores, muchos presidentes municipales y siguió el score, Sal, pues, y sí, pues una larga historia. Sí, cómo no. Te quiero presumir aquí, ahí está, en 1979, en Score, era un periódico Score, donde ahí me están... Ahí está, ¿qué el comentario de... Era un Datsun. Sí, es este. Oh, ya, de hecho. De hecho son los colores de Bill Strop. Mira, aquí, aquí, chécate esta. Sí. Ok. Wow. Ese era el Datsun. Y ahí en el score ese era el premio donde está la foto que le está dando con su papá. Sí, la del 79. Era en esa clase, pues, sí, ¿no? En la clase 8, sí. Ya saliendo en el arroyo allá en Ensenada. Fue una Baja 500. Donde tiene aquí de todo, no, sí, no, la solo verdad esto. que sí, muy bonitos recuerdos. Y aquí That's a great book, Francisco. Wow, periódicos. Sí, un homenaje que me hizo el señor gobernador en aquel entonces. Look at that Baja. Ángel César, ahí está la misión de San Javier. De San Javier. Verás, ¿dónde está la hicieron el homenaje? Mi papá acababa de pasar una lluvia y hacer camino, sí. Vamos a mostrar un poquito, Jerry, si te acercas aquí a la toma más... That is my, look at that. That's my 1971. That's my, I don't have this photograph. No? No? 1971 Mexican Sal Fish and Bob. Oh, Wagaland. Then from Hot Rod magazine had their production. That's crazy. That's how we marked the course. Sí. Esas eran las marcas. Marcaban, sí. Every 50 yards or so, got out of the truck or whatever, found a cactus, And put it on there. Yeah, wow. There's Bill Strop that he was talking about there, and there again, look at this. But my son Mark Thatcher, you know, who came and raced with us. Here, yeah. Creo que fue 86, sí. Wow. Sí. Aquí está el señor gobernador, mira. En aquel entonces ya, en paz descanse. Sí. Ángel César Mendoza Arámbulo. Wow. Fue cuando saqué el segundo lugar. ¿Ahí? Por primera vez, sí, en el 79, en clase 7. En la clase 7 fue el premio que... Ok. No, tenemos, yo creo que para echar otra platicada, pero buena así, y mostrar todo esto, porque aquí... Ahorita me gustaría, I would love to be outside to talk about that, you know, that historical truck that we have outside. So I want to take photographs of Okay. this, because you've got stuff in there that I've Tomorrow never I get seen. for you. Wow. Yeah, that's fantastic. This is, I want to take some photographs. This is gold for you, huh? This is, yeah. Ahí están los colores originales de Bill Strop, mira, naranja, azul y negro. You know, Bill Strop was the one that did the Parnelli Joneses drops. Yes. you The know. Parnelli Jones. Yeah. Sí. Okay, That's here, I want to show fantastic. him. Look at that. That's a great photo. Wow. That's Francisco Monroy. Este es el clase 7 que era del argentino, de Jorge Soto. De Soto. ¿Y dónde está ese? Aquí lo tengo atrás. ¡Ahí lo tiene! Sí, y me lo ha querido comprar Palomilla de Ensenada. Y le digo, no, pues son recuerdos, le hicieron los pininos a mis chamacos. No, cómo no, eso es para dejarlo ahí de museo ya. Sí. Ok. ¿Qué le parece si pasamos allá atrásito? La gente está desesperada, Sí, a lo mejor sí, también claro porque que va. sí, vamos. Ok, amigos, vamos a pasar allá. Miren nomás ustedes con quién ando, señor Sal Fish. No, pase usted, señor. Pásele, no pasa ahí. Monroy, pase, compadre. Ahorita vamos a echarla.
Buena onda el perrito. No, no, está vale. cachorra, Está cachorrita. Ok. Yeah. Oh, okay. This is where you're talking about the family. Checan aquí a la gente. Saluden aquí. Parte de la familia Monroy. Acá la familia, los nietos ya. Aquí todas las chicas, nietas, sí, sobrinas y de todo, ¿no? Pues no sé, ¿sí? Sí, así es. Sí. Y, ok. Toda la familia. Sí. Bueno, parte de la familia. Sí. Sí. Ok. Vamos a pasar allá a esta unidad que tiene historia. Es historia. Sí, sí. Walker Evans tuvo muchos triunfos en este vehículo, sí. Ok, aquí, wow, este es un vehículo icónico, sí, la verdad. La verdad que sí. Tiene su historia con Walker, que fue el que lo fabricó. Sí. Y en 1994 tuve la oportunidad de comprárselo. Y hasta la fecha lo hemos mantenido. Pues ya ves cuántos triunfos nos ha dado también a nosotros. La verdad, es un supercarro. Sí. Me gustaría, Jerry, si puedes, por favor, hacer una toma del interior. Sal. You look at this truck here, Yeah? it looks like it should be in a car show. That's what always fascinated me. At the start line, I would see them, the time and the effort that the mechanic, the co-driver, the owner, the sponsors put into this truck and all the other trucks and the motorcycles. Look at the detail there. And they come like you're going to a car show. Yeah. And then in 10 minutes, after they start that race, the fender's gone, there's mud on the thing. It's crazy. And then, you know what? Do you see this morning, sir? A week later, 1,000 miles later, they're here working on it with the whole family. They're eating tacos, burritos, pasta, whatever. Cerveza. You know, cerveza. And then they repair it and go to the next race. The next race, exactly. Something that, Jerry, me gustaría volver, bueno, what I wanted to show is the dashboard. It's totally different. I mean, you know, these days, so it's all the technology like an airplane, you know, you can see. This is simple. La verdad que sí, es un vehículo a como están ahorita los trophies, que son unos aviones, es lo que comentábamos. Bueno, ahorita son unos super carros, los trophy truck, 4x4. Y en esta época de Walker Evans, incluso nosotros nos lo aventamos, solo mi compadre y yo, varias Baja 1000. Y ahorita ya están 3 conductores en los superaviones que hay. Pero dicen que psicológicamente el cuerpo humano a las 10, 12 horas ya resiente el cansancio. Sí. Y esta gente nueva, las generaciones nuevas, pues lo que quieren es lo más rápido posible para poder ganar. Sí. Que a ellos les interesa el primer lugar. Sí, claro, ¿no? Sí, This is a Class 8. Class 8. Remember what now is, how is, I mean, how would the trophy truck start? Well, do you know, I mean, how do you start out? How was that? I have some version. I have some version, but tell me. Well, Class 8 was a premier class because as opposed to the buggies, you know, the Class 1 and 2, there was not a lot of room to put a sponsor on. And Class 8, that all of a sudden the automobile industry was seeing the value of pickup trucks in the United States. They weren't just for workers. They were family guys who were driving them, and they made beautiful pickup trucks. So Toyota came to SCORE and said, we're going to come up with a new 4Runner and a pickup truck, which the Japanese trucks were not very famous in the United States at that time. No one wanted to buy one. They wanted to buy America, you know. And they became our sponsor, and we did the Baja. I marked the course with their vehicle, and it showed in BF Goodrich tires that if it could beat the Baja, it's good enough for the public. And that's how the truck thing started. But the trophy trucks, the manufacturers, and a very good friend of ours, and a friend of Francisco's, who is the tie-in between BF Goodrich Tires and the agency, Frank D'Angelo. And he was a friend of mine before I was at SCORE. He was, I knew him from the hot rod days, and he was
Akron, Ohio, with the B.F. Goodrich Company. Okay. And when I started with Mickey, I said, hey, we're going to start putting Baja races on. I think your tire would be the right place. And he became our sponsor. That's right. Frank became a very helpful person to me on marking the course with the B.F. Goodrich people, helped me with the maps, used his vehicles, because he had real nice vehicles too. But we were talking to the manufacturers, and they said, you know what, we want to grow the sport, and the way we think we could grow it is by having a new class, and I came up with the idea of calling it the trophy truck. The trophy truck. And it would be unlimited, except for turbocharged and supercharged, but they could do anything. The manufacturers, Ford wanted to outspend Toyota. Toyota wanted to outspend Chrysler. Chrysler wanted to outspend the Dodges. You know, so they said, we don't want any rules. We want to be able to go out there and win the Baja overall. Okay. And that's how it started. And there were only about 10 manufacturers that put up the money. Yeah. And they did it. And for about 3 or 4 years, they were very happy, and they started to win overall. You know, Ivan Stewart was fantastic. You know, Walker Evans, the Herbst family, the McMillan family, all these guys that were, they had money, you know, to be able to build the next level. And I knew it was going to be good, but I didn't for 1 second only focus on the trophy trucks, because everybody made up the score team. Of the course. Class 11, the motorcycles, they were my customers, and I treated them equally the same. Shook their hand at the start line and at the finish line, wished them well, and I meant that, you know. Then the manufacturers decided, you know, this is getting too expensive. Okay. And I figured, well, that's the end, because if the manufacturers don't pay for them, how's the average guy going to? Well, instead of having 10 trophy trucks, the next year we had 15. The regular people, you know, came up and spent the money, and it just, trophy trucks went like that. And now, as you know, there's all-wheel drive. You know, they cost $1 million plus. They have helicopters. Then they, Roger at Score now, they have different classes. They have spec class in trophy trucks, and it's just grown. These are spectacular vehicles, the trophy trucks. I mean, they are the Formula One of motorsports. But every class, to me, you know, of course, is the important class. Everybody races against their own class, you know, and the last guy to finish is just as important as the first trophy truck, as far as I'm concerned. Of course. Yeah, so that's how the trophy trucks came about. Okay. It's an exciting, and I think it really helped the sport, because you could see it. You know, you could see that it's a Ford. You could see that it's a Dodge. You could see that it's a Toyota. You know, you could see the brand, and the people could say, gee, that won the Baja 1000? I want to have it for my truck. You know, the Raptor. Look at the Raptor, Ford Raptor. How did they become a Ford Raptor? They tested in Baja, and they saw that the shocks didn't work right, but they worked in Baja. The transmission, the engineers realized one Baja 1000 was like a year of testing in Ford Motor Company, and they realized, and they put those things into their vehicles. So it's really, you know, they say Indy was, you know, but how do you relate to an Indy car? I can't buy any. I don't drive it down. But I could buy a Dodge. I could buy a Toyota. I could buy a Ford, you know, and run it and look like. I could buy a truck and look like Francisco Monroy. Yeah, you know? Of course. And jack up, put some B.F. Goodrich tires, and some lift shocks it on it, lift it up, lights and everything. Look at all the manufacturers are in here. You know, it created an industry. Yeah, it really did. Very important. I mean, and I'm sorry I'm not speaking Spanish, but don't I worry. know your listeners or your viewers. There's a lot of they know it. No, I mean, there's people connected from all the states and all Mexico and all. I mean, they're very good, but they understand. Of course, they maybe have some few beers and now understand everything. You know. I hope it's Tecate too. Oh, Tecate. Oh, okay. Actually, the question. I mean, you like Tecate?
I love Tecate. It's a great beer. Oh, It yeah. really is. And Todo I el like tiempo fue- Cuervo Tradicional Reposado also. And the new tequila they have is score right now. They're showing, oh, it looks like Well, reposado. I had 3 years of a great tequila. Yeah, but tequila's a good drink. Yeah, of course. If you drink it moderately. Yeah, moderately, right? Sip it. Yeah. Wow. It's like this story that you're saying, I mean, about the trophy truck, I didn't, realize, see it that way. Yeah. And there's a lot of people probably not. History's funny. Oh, yeah. Someone changes a story a little, and the next thing you know, it's a different story. But that is how trophy trucks happen. I remember in the 90s when I was filming for the local channel, cable channel in Ensenada, is when Piloteando start, right? Before any, like the locals, they invite the compadre to race with them, Sure. right? Right. Like, compadre, come on, support us with $100 and, you're here 200 miles. Yeah. Today, these days, not anymore. The compadre is not in the scene right now. ¿Verdad? O sea, antes era el compadre, así como mencionaron, y ahora ya no se puede. Tiene que saber technology. Now is... Well, it's different. But I'm not going to be argumentative with you, but the classes, there are classes that it's the same thing. It is the compadre, Of they're course. all there, they're out at the checkpoint, they're having carne asada, they go out and pre-run, and they wait for the Baja 1000. They might only race one race, but they all year they're saving money. They're working on the truck at their shop like this with their family. Every Wednesday or Saturday night they go out and they pre-run. That charisma, that corazon is still there. Yeah, Believe me. And the other class, the trophy trucks, you're like going to the moon. There's only so many people could go, and it's expensive. It's a different deal. Yeah, and by the way, I mean, the trophy specs right now, there's... Same thing. I mean, they are... But there's they more are the affordable. Well, I mean, kind of. Well, when you're talking about $1 million plus, all of a sudden 500 sounds like it's affordable. Well, but still, I know, what I'm saying. Well, okay. It's all relative. Let's keep the 16. Yeah, but you know what? A Class 11, the Baja Bug, those guys have as much fun when you see them at the finish line. Yeah. They are with their family. What they went through, it's unbelievable. And that's what the sport's about. It really is. They won the Baja. They finished the Baja, and no different than the trophy truck. Yeah. Vamos a ir un pequeño corte rapidín. I'm gonna break commercial and. Ahorita regresamos, raza. ¿Quién es más aquí? El señor Monroy, Sal Fish, y el señor Martín también. Ahorita va a platicar Martín de la mecánica de esta unidad. Ok, ahorita venimos. Machine quality engineering for over 50 years, providing the automotive industry the best of the best to go out and handle the abuse, endurance you're looking for. Head down to summersbrothersracing.com for anything you may need. I got that right turn. We're good. Let's meet up at the compound group up. That's 10-4. Yeah, for sure, dog. Good little driver, straight on through. Del 8 al 11 de noviembre, vive con nosotros Piloteando Baja Sur Tour 2023. Reportajes, entrevistas, una aventura espectacular. Y del 13 al 18 de noviembre te traemos la máxima expresión del deporte motor, la madre de todas las batallas, la BF Goodrich 56 Score Baja 1000 2023, presentada por quien en
1,300 millas de un espectáculo único, con todo un equipo profesional. David Ramírez, Jerry González, Daniel Herrera, Alfredo Polanco, bajo la dirección de Javier Díaz. Una ruta histórica. La Paz Ensenada. Polvo eres y en polvo te divertirás. Tú también sé parte de esta historia. Ya me imagino que están emocionados así como nosotros, la verdad, súper contentos de cerrar esta cobertura, este programa del Piloteando Baja Sur. ¿Qué pasó? Ah, no, que no pasa nada. Es que me estaban hablando y pensé que se había ido la señal, pero no. Estamos en vivo todavía. El Jerry se le desconectó su cámara, pero aquí el compadrito David se va a aventar el rollo solito. Quisiera que me platicara, ¿cómo es que obtuvo, o sea, cómo se dio con tener este carrito? Que se lo quisiera cambiar por mi Bronco, ¿verdad? Pero Sí, pues... oye, permítame decirles a ustedes y a la afición. Sí. En 1985 Sí. compré un pickup anterior a este, que era también de Walker Evans. Ok. Sí, también con ese pickup obtuvimos 2 segundos lugares y un tercer lugar en Baja 1000 y en Baja 500. En 1994 tuve la oportunidad de comprar a mismo Walker Evans. Ok. Que nos hicimos amigos también de muchos años. Sí. Incluso Walker es padrino de una de mis sobrinas, de mi sobrina Bertelena. Ok. Y tuve la oportunidad, y de hecho en las Bajas 1000 del 95, que agarramos un cuarto lugar overall general y segundo lugar en clase 8, corrí en la escudería de Walker, que la verdad nos apoyó mucho toda la ruta de la Baja 1000. Y pues, también hemos llevado una muy bonita amistad como de familia con los Evans, Walker, con Evan Evans, su hijo, Sí. con Phyllis, la esposa de Walker Evans. Y hemos llevado una muy bonita trayectoria durante tantos años de amistad. Los hemos ayudado mucho también en eventos que vienen para acá. Tuvimos la oportunidad de hacer un autódromo propio. Ok. En los 90 vino varias ocasiones Walker, su hijo y varios corredores, Sí. como Curly Duke, gente de Los Ángeles, de Riverside, a participar en unos eventos muy bonitos que hacíamos ahí en el... Imagínense con ese tipo de gente Sí, en ese sí, autódromo. sí, sí. Pues, No, y en los 90 la verdad que eran unos eventos... Ya me imagino. Especiales. Déjeme nomás. Quiero saber si pudiéramos conectar este teléfono para que el Jerry... ¿Sí? No. Sharing. Share, sí. Ahí está, perfecto. Jerry, deja esa cámara y ya vienen que te conecte. Ahí está. ¿Lo tenemos? Está. ¿Sí le puedes detener la cámara, cara? Ya, olvídate esa. Dale con Some reason, por alguna razón ahí se desconectó. Ahí está. Estamos perfecto. Ahora sí para que des un recorrido al carrito. Ok, Diego, para tenerla. Sí. Entonces, bueno, ¿y cómo fue? ¿Que le batalló para comprarlo o qué onda? Pues sí, porque ¿Sí? ¿No quería? Comprar, no, o sea, en el 94 ellos ya pasaron con los B10. Ah, cierto, sí, ya, y dijeron. Y ya Chrysler ya estaba por dejar estos vehículos B8. Tuve la oportunidad de comprarle a Walker, que la verdad pues no fue fácil, siempre con el apoyo de mi papá logramos comprarlo, porque pues ya son puros dólares, no era barato. Sí. Pero bueno, las satisfacciones y las victorias que nos ha dado este vehículo, como al propio Walker Evans, le dio muchas victorias a este vehículo. Sí, cómo no. Pues era en los 80, Walker fue cuando inició con los clase 8 de Chrysler. Ajá. ¿Su nombre es otra? Don Martín. Martín se me va. Don Martín, ¿qué ha sido lo más difícil de poner al tiro? Vamos a caminarle poquito para acá, o sea, para que véngase. Platíqueme aquí. ¿Qué ha sido lo más difícil de este vehículo? Pues mantenerlo, o sea, competitivo y que dé lo que representa este carro. Sí, no, pues en realidad, pues todo es complicado al principio. Pero pues ya le va uno agarrando poco a poco. Y ya, por ejemplo, de lo malo, No te olvides el micrófono. El dolor de cabeza, bueno, al principio fueron los headers.
Los headers. Sí, los a ver, headers. vamos a ver si el Jerry puede tirar acá los headers, acá de este lado. Vamos a que nos los Sí. muestre. Sí, A ver. para quitarlos. Baja la toma. Métete, Jerry, no pasa nada. Y mucha gente viene y se asoma, pues, me dice, oye, ¿cómo haces para desarmar todo esto? Y es que en realidad, pues, el método que usaron para hacer el carro, tiene que empezar uno de la punta acá, quitar esto. Ok. Para quitar cualquier cosa de acá atrás, hay que pasar del frente para atrás. Ok. Pero todo es sencillo, fácil. Es Fácil de irlo Ajá. acomodando. Pero sí, aparentemente sí, se ve difícil, complicado. Ahorita ya es fácil para él, pues ya. Ajá. No, y ahorita ya no hay bronca, pues ahora sí estás cerrado los Pero ojos, sí, ¿no? sí, en un principio los headers eran los... Híjole, oiga, ¿qué dijo al principio? En la mano. Para desarmarlo, la desarmada es lo de menos, la armada. Ah, la armada, pues como quiera lo desarmo. Hasta el Jerry se desarma ahorita el picapón este. No, pero sí. ¿Qué tiene original y qué ya no? Todo, A ver, todo está original. Todo está original. Tal y como se lo compré a Walker. Trae la misma suspensión trasera, la misma suspensión delantera. Lógico, hemos comprado los amortiguadores. Ok. Que cada carrera pues se mandan reparar o se puede comprar los amortiguadores nuevos. Sí. Y traía un tanque de 60 galones. Ok. Posteriormente le pusimos uno de 75 galones. Ok. Pero todo lo demás, tal como se construyó el vehículo, con la suspensión, si tú la ves, las muelles, yo creo que es el único 8 original que anda, Wow. como lo pide el reglamento, su motor en su posición de Ajá. fabricación, Sí. y la verdad, es poco los problemas que nos ha dado en la ruta. Tenemos muchas carreras que ganamos con él. Sí. La primera vez, don Nacho, cuando se subió, que traigo el carro de Walker Evans, ¿qué dijo? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se sentía? La verdad, Sí. siempre fue mi ídolo, Walker. Ok. Siempre fue mi ídolo. El primer vehículo que le compré, pues totalmente muy diferente a los que armamos aquí, ¿no, compadre? Estás hablando de 300 caballos, 350 que teníamos aquí. Ajá. Y cuando traje el vehículo ese ya eran 600 caballos, 650 caballos. Ya amarraba, ¿no? El doble, sí. Sí, el doble. No, y pues se va haciendo uno poco a poco. Posteriormente compré que trae 750 caballos, poquito más. Y ya dijo, ¿qué onda? Sí, ya es diferente también. Ajá. Pero ahorita pues ya sé para dónde, cómo cae, cómo brinca. Cómo ya, más caliguana. Sí, así es la verdad. ¿Qué motor trae este? Trae un 440 estroqueado a 554. Ok. También Mopar, son cabezas de aluminio. Sí. Y trae 750. ¿Es el motor original? Sí. O sea, digo que a lo mejor lo han... No. El bloque... Ya llevamos como 4 motores, sí. Ya. Pero el mismo motor. Sí. El mismo cilindrada, sí. Ok. Esa primer volada que pegó, así, cuando ¡bum! En esta onda. Totalmente de la suspensión, ni la sentíamos, ¿no, compadre? Hasta volábamos ya de gusto después. Sí. Sí, la verdad. Y ahorita los vehículos nuevos, me imagino yo que traen una suspensión superior. Sí, ahorita las suspensiones en los nuevos vehículos Sí, ya es totalmente electrónica, diferente, computadora, y la misma suspensión se acomoda por llanta y acá necesito más durito, más blandito acá. O sea, sí. Se es otra programan, onda, es programable. sí, Pues sí. entonces, digo, es algo... No, incluso ahorita los vehículos nuevos traen, te ayuda a perdonar errores de manejo en la brecha. También. Porque hay lugares donde vas a 100, 120, 130 millas. Y con bocina. Sí, así es, sí. Por ejemplo, tenemos aquí en la Baja 1000, la Laguna de San Ignacio. Ajá. Hay unos salitrales mucho mejor que la 4 carriles. Sí. Y ahí te falta pedal para meterle ¿Neta? arriba de 130 millas. sí. ¿Cuánto jala así a tope? ¿Qué le Una calcula? ocasión lo probamos con un clase 1, compadre. Nos dimos un entre de ahí de la fitosanitaria del 35. Ajá. Y fácil, yo creo que sí levantamos unas 140 millas. ¿Y qué sentía que todavía traía? Y el clase 1, o sea, apenita lo pasamos, ¿no, compadre? Pero lo pasamos. Y ya llegamos allá arriba y al chequeo médico y todo eso. Y me dice... Y le dijeron, ustedes están locos. No, me dice el amigo que me hizo el chequeo médico. Oye, ¿tomaste anoche o qué? No, le digo, ¿por qué? Pues traes acelerado el corazón, el pulso. Sí. Amigo, le digo, si hubieras visto el pique que nos aventamos ahorita y en carretera, le digo. Sí, hubieras visto. Wow. Sí. No, hijo de su madre. Me gustaría saber si hay comentarios, me supongo que debe de haber.
nos hemos dejado ahí nos agarramos la platicada y, a ver, ¿pudieras ponerme algunos así de bolón ping-pong? A ver, aquí, ay, güey, está buena la lucecita. Ok, dice J. Rubén, dice Oscar Beltrán, que se agarran los paseños, jaja, bueno, dale. Dame otra, vámonos otra, a ver, qué saluditos aquí. Qué chulada de entrevistas, dice uno, Agustín mirando y enterándose de todo el evento previo. Gracias, equipo de Piloteando, muchas gracias. René Latoba, te mandé una foto a tu WhatsApp, Monroy, de dos mares. Gracias, carnalito, pero ahorita andamos, los teléfonos están ocupados en otra cosa, pero gracias de todos modos. José Ramón Osuna, Javier, que te platique del bronco que tenía. ¿Usted tenía un bronco? Sí. Ah, pues ahorita nos va a platicar. Mi a ver, papá también, ¿qué pasó el bronco ese? Es que yo tengo un bronco, pues yo creo, me están dando carrilla, yo creo. Sí, era ¿Han de querer que juegues un piqué? Fue un bronco en 1974, 72. Era un vehículo que corría mi papá. Ajá. Y posteriormente tuvo una Blazer también, Ok. 4x4. Y también mi papá fue uno de los corredores locales aquí en el estado. Y mientras él corría en la clase 8, yo corría en la clase 7 con él. Ah, ¿de verdad? Sí, pues yo tenía 15 años. Y No, pues ya tiene callo. Déjame platicar tantito historia de Ajá. Bueno, de siempre, ¿no, compadre? Que te voy a decir algo. Échale. Muy pocas veces Ajá. usamos el GPS. Mi compadre me decía, compadre, yo me voy a agarrar con todo lo mecánico. Tú agárrate con toda la logística de la ruta. Sí. Pues la verdad que sí, me iba cada fin de semana a recorrer, a aprender del camino, porque es muy diferente recorrer de día a las partes de noche que vas a pasar de noche. Peor ahorita en noviembre que hay mucha neblina, se te pierde la ruta. Y ahorita, bueno, en aquel entonces mi papá era cabeza número 1, mi pilar fuerte de las carreras, Sí. el de logística. Ahorita están mis hijas y mi sobrina Bertelena, que son los encargados de logística. Ok. Tony, pues todo lo electrónico y todo lo mecánico. Acá. Mi compadre, sí. Todos me ayudan, Iván también. Ajá. Te digo, ahora me sobran ayudantes. Ya los chamacos pues ya crecieron, ya. En la baja, las 3 últimas bajas 1000 me ayudaron mis hijos. Sí. Sí, y pues los dejé participar para que sintieran lo que Sí. la ruta, Sí. el evento de la misma. ¿Y suelta ¿lo presta o no? No, Nomás usted la maneja. Muy difícil, sí. Muy difícil. A No, mis hijos, sí. no, a sus hijos sí. 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 Pero bájale, no le pises muy duro, le dice, o No, sí, la déjate. verdad no me subo con ellos, soy muy malo para andar de copiloto. ¿Qué? ¿Por qué? Los tres. Si le digo a mi compadre, la verdad qué valor tienes, le digo. Es que ir de copiloto es una de las partes muy difíciles, porque no sabes tú qué reacción va a tener el piloto. Sí. Él o cualquiera cree que se va a ir uno de paso en una curva o algo, o un voladero, y no, ya más o menos con los recorridos de la ruta y todo eso, se conocen bien los caminos. No, claro, no, pero ahorita por decir, la manera como ahora se corre, o sea, al día con score, por decir, Sí, ¿no? Pues sí, ahora es el totalmente GPS, diferente, la fuerza, y ahora es 50-50, o sea, mitad y mitad. Ahora el piloto se depende mucho del... copiloto. Ahora es navegador, Sí, porque así ahora es. es navegador, ya no es el, copiloto Sí, navegador, sí, ¿no? así Ya es. le agregaron ese otro título, porque sí... Bueno, de hecho, siempre en Rally Dakar siempre se utilizó ese nombre de navegador. Navegador, sí. Déjame platicarte algo de la Baja 1000. Le decimos que es la mamá de las carreras de off-road. Claro. En su género es la más dura, incluso que la de Dakar. El Dakar es un rally que viene por etapas. Ajá. Y Baja 1000 es arranques y el que sí. menos tiempo haga es el ganador. Sí. Por eso es de las más duras en su género. Sí, cómo no, o sea, De hecho, la más dura, no la sí, más no, dura. porque no paras, o sea, No, vas no. hasta que llegaste, Sí, pues, es cierto. incluso si vienes punteando bien en una carrera o algo, no te da ni hambre. Sí. En cada parada que paras a echar gasolina con tu equipo o algo, te dan naranja, manzana o algo para echarle algo al estómago, pero realmente no tienes tiempo. La misma adrenalina, la misma emoción te hace seguir. ¿Cómo ves ahora hablando de la Baja 1000, ahora vamos a hablar de esta Baja 1000 que a los que venimos mucha gente, ¿no? Sí. Próxima semana va a ser un acelere aquí. ¿Cómo ves en sí la carrera como piloto, como tanta experiencia que tiene usted en estos tipos de eventos? ¿Cómo ve ahora la gente? ¿Cuál va a ser la clave de esto? No, pues la verdad es un evento magnum
Es primera en su historia La Paz a Ensenada. Déjame platicarte algo. Yo estaba en Ciudad Constitución, todavía ni pensaba que iba a correr algún día. Íbamos a ver en los 70 la gran Baja 1000. Pasaba por el bulevar de Ciudad Constitución. Yo soy de Ciudad Constitución. Okay. Íbamos a ver 4 o 5 compañeros a dormir en la gasolinera, a esperar el primer vehículo, la primer moto. Y ahí en la plática de los amigos y todo eso, comentábamos, ¿sabes qué? Algún día la van a hacer al revés la carrera y no se va a llamar Baja 1000. Le van a poner Sube 1000. Sube 1000. Porque era al revés, pues. Ah, claro. Y mira, gracias a Dios se me está dando el sueño ese que tuvimos en plática en los 70, que Parnelli Jones era la estrella en ese entonces. Sí. Y después viene los 80 y ya brinca Walker Evans como estrella. Larry Ragland también. Larry Ragland. Sí, hay mucha leyenda de que ahora la mayoría andan en Horra. Sí, ya están más, ya están como retiradones, pero no dejan de... Más de party. Sí, más relajada la onda, evento, ¿no? Sí, así. Sí, ¿y esta cómo se llama? Esta se llama Muñeca. ¿Muñeca? ¿Cómo ves muñeca? ¿Ya acelerada también? Sí, muy acelerada. Ah, sí, aceleradona. Como wow, ya se aceleró y la vamos. Como toda hembra, dice. Oh, interesante. La gente de aquí, de la zona, aquí, usted, la verdad, estamos de júbilo, estamos muy contentos. Yo siempre lo dije, el señor gobernador se aventó un exitazo con este evento. Fue muy buena decisión de parte de él y de la licenciada Maribel Collins, que es la secretaria de Turismo. Pues es el primer evento, yo creo que vendrán muchos más igual. Y como la primera vez, pues va a haber errores que se van a corregir. Claro. Pero yo creo que todo el mundo va a ser una semana de fiesta. Sí. Sal, how many people do you think that is going to be on this race? They're going to be participating, visitors, the entire... That's really hard for me to estimate. But I will guarantee you that all the hotel rooms and motel rooms and our Airbnbs and trailer parks from Ensenada to La Paz are full. Because I know there's quite a few entries that are from different countries, and they bring a lot of people over here too. And there are people that just kind of coincides with the first Formula One race in Las Vegas is going to take place the weekend that this race ends. And I think there'll be people that have heard about the Baja 1000 that are coming from Europe and Asia and things like that, and they'll probably stop on their way to Baja and see the famous Baja 1000, score Baja 1000, and then the Formula One race in Las Vegas. They get 2 things for basically the price of one. So there's going to be a lot of people there, I'll tell you that. And they're good people. They're good tourism. They're the kind of people that the tourist department wants. The racers spend money, their families spend money, and they have a good time. I know the fishing will increase. The golf courses that they have here in La Paz will, I'm sure, be played, and all the restaurants will be, I think, be full. Well, yeah, definitely. I mean, last week, November, Wednesday, our weekly show is every Wednesday. We had Juan Tintos on the show, and he was mentioning that, the score, the 250, the 500, the 400. Well, I mean, it spends like a revenue of about $12 million around there. This race is gonna go way over that. Yes. Right, of course. And Juan Tintos, as you know, was the Secretary of Tourism for Baja for a number of years. So he's an authority. He knows the numbers and everything. So I think he's right on target. Yeah, and I mean, this race is helping all the peninsula. Yes, it does. There's no question about it. With the pre-running from the ejidos to the small villages, and another thing we haven't mentioned, but the racers, they just don't come down here for the Baja 1000 or the 500 or the 250 or the 400. They come down. They bought homes here. They buy boats. We've donated
orphanages. We give money to the orphanages. okay. They're very gracious people, the racers, and they adopt families. They do things for the animal shelters. Yeah. They're always doing something. They just don't appear and race through the desert. Okay. They come back, they vacation here. They, as I said, they buy homes. Yeah. I have a place here in La Paz Okay. that I love. You know, I love coming down here. I love all of Baja, but I really love La Paz. I love the water. You know, I have a kayak. I kayak every morning Oh, nice. when I'm here, and it's just great. So it's a beautiful place to come to if you're here, and I believe it's like an addiction. Racing is, and I think once you come to Baja, and especially Baja Sur, you'll fall in love with it. There's so many things to do. It's not just the desert. You've got everything here, and you know it's just a beautiful country and beautiful people. And you're the Grand Marshal. I see all these years, right? Yeah, The Grand Marshal for yes, this. I am. I'm really was very honored that Roger and Elise gave me the opportunity to be the Grand Marshal for the entire season. Yeah. And I shared it with some great racers, you know, from the standpoint of Johnny Campbell was with me at the 500. at the No. San Felipe 250, and Ivan Stewart. So it was myself, Ivan Stewart, and Johnny Campbell, which you couldn't associate with two nicer people. Yeah. It was a really honor to be there at the start line with those two gentlemen. And then at the 500, we had who was my Grand Marshal? Macmillan? No, No, McMillan. no. I was sorry. I was sick. I wasn't able to come to the 400. Walker Evans and Mark McMillan. Oh, McMillan. It was supposed to be the three of us, but unfortunately I wasn't Oh. there. But why am I having a brain fade on the 500? It was a great group of people at the 500. It was. Who was? Me too. I mean, like. It was. I'm embarrassed, you guys. Sorry. No, don't worry. that I haven't had my shot of tequila yet. You need the tequila, that's why. I need to get my brain functioning here. But I apologize to you. You were great assistant grand marshals with me. You did a great job. And I will remember, and I'll mention it at the start line, okay? Yeah, of course. Yeah. And then I think, haven't heard, but I think I'm the only one for this one, the last one of my 53 years of starting score then. Yeah. So it was a great honor for me, and I know it's something that I'll treasure for the rest of my life, and I appreciate definitely. the SCORE organization for giving me this opportunity. Yeah, and this is the edition 56 Yeah. of the Baja 1000. And what do you think? What advice you can give for the pretty much everybody involved in this race? Well, you know, it's good point. You know, your audience sees me and they see Francisco. They get a chance to see a guy behind the scenes. Yeah. You know, and it's people like this and the people over there, their families, and there were hundreds of people behind me and next to me that made SCORE what it is today. It wasn't just Sal Fish. It took a lot of people that dedicated their time because they loved the sport, they loved Mexico, they loved California and Nevada and Arizona where we put other races on. But it couldn't have been done by one person. Of really. course not. It took my wife, you know, who is a great supporter, put up with me being gone all these years and really sacrificed a lot because I was really put my heart and soul into SCORE. And but it paid off. You know, I still have her. We shared a 50th anniversary this year of being married. So Nice. I couldn't have done everything wrong. You know, it was a great experience for me. So I want to take my hat off to all those people that volunteered over the years, and they were truly volunteers. They spent their own money, their gas, they came down in their own vehicle, sat in the middle of the desert to work a checkpoint or to work a flag crossing. And those are the people, just like the Class 11s or the trophy trucks, that really made up the backbone of what our sport is about. So again, thank all of you. And someone else that I'm going to catch myself because I'm not going to remember every name, but I hope I will by the time the start comes along. But when you think about, I came down to the first time in the NORA race in 1969, 70, and at that time I met the governor.
Then in 1973, I became president of SCORE. And from 73 to 2012, I met every governor of Baja California, and Milton Castellano, who was the governor of the whole peninsula back in 73. Thanks to him and Ricardo Soto, who was the Secretary of Tourism for the state of Baja at that time, invited Mickey Thompson and myself to put on the races after Nora discontinued putting them on. And that's how this whole thing started again. So I had the pleasure of meeting, when you think about it, almost 40 years, how many governors, mayors, and presidents. I don't know that many people that have had that opportunity. And I've been guest of the presidents at Pino Solo in Mexico City. I've become friends of governors and mayors, secretaries of tourism, hotel owners, restaurant owners. It's been a fabulous experience for me. It really has. And something that I hope I've got a few years left that I'll be able to remember. There isn't a day that doesn't go by that I remember something, either a racer or their families or friends like Francisco or governors or mayors that did something that we did and interacted. And it's just a great experience, as I said. And I want to thank you for giving us the opportunity to share this show tonight. When Francisco invited me, I didn't know exactly what we were planning on, but I really appreciate it, and I'd like to thank your viewers, and I would like to say, in all sincerity, thank you for letting me be a part of your country, but please, if you're going to go out on the desert and watch this race, be careful. Stay off the race course. Make sure your children are not on the race course. It's very, very important. These are professional racers that are going out and trying to beat the Baja. So, and make sure that if you bring something out, take it back with you, because you have a beautiful country. Don't destroy it by throwing trash around. And I know that's going to sound like your grandfather, but I mean it sincerely. The way this will continue, if all of you, all the people of Baja and Baja California Sur, do your part. These people are coming down here, they're putting their life on their line, and you've got to be careful. Stay away from the racetrack. Make sure you're not on the inside of a turn or the outside of a turn. Get a good viewing spot and enjoy it. That's the best I can say to you, and I hope you have a great, great weekend. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Okay. This is great words that you're saying, and it's true, you know. But I wanna invite your ahijado. Tony. 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 Come on, Tony. Is your my godson. Your godson. Oh, está. He's taller than I am. Let me get Now he'll take to you. Hey, Tony. Sí. ¿Cómo te sientes tener a tu padrino aquí, Sal Fish? Todo muy bien. Cerca del micrófono. Muy, muy agradecido de tener a esta leyenda, igual que mi papá. Sí, sí, cómo no. Grande leyenda aquí de los pros. Sí. You guys see frequently, or? Yeah, well, we exchange things. Yeah? You know, I try to get down here as often as I can. Oh, okay. You know, and so we go out with their family and we have dinner, nice. And we talk over the phone. You Okay, know, cool, occasionally nice. and everything. And his other brothers and sisters have stayed at my house in Malibu. Oh, okay. They've come in because they're going to school and working in Oregon. So we went to Disney. They went to Universal Studio about a couple of months ago. Oh, and had a nice. good time. But you know, Tony, Anthony, you know, my wife and I, we feel very special because I could remember when Francisco invited us to come down. La Paz was a different place then. You know, there was a dirt road to Cabo at that time. Oh, okay. The Las Brisas restaurant is where we had the afternoon after the church. We went there and had their carne asada, and it was a palapa and dirt floor. Oh, yeah. Now it's a 5-star restaurant, and everything. And then they had a fantastic party at the hotel. What was the name? El Hotel Acuario. Ahí fue la fiesta. Yeah. Sí. And it went until 6 o'clock in the morning. Wow. He had the Baja Sinaloa band over there. Food. It was, how many people were there?
There was Unas 200 gentes. it was 200 people. Yeah, it was crazy. I mean, and Barbara and I were the only gringos there. You know? Yeah. And he had they made Tony a driver suit. Okay, like Just a the race. same as his dad's. Oh, nice. You know, it was Oh, beautiful. that was cool. Yeah, That there was was cool. the score decal on it and everything. It was really spectacular. Wow, that's a and he's grown up. I'm so proud of him. He and his wife and their children. They're just great people. He has a beautiful Wow. job here in La Paz. And if I had a son, I would want him like him. Nice, nice word. Nice. ¿Cómo se llama? Sara. Sara. Sarah's his wife. Yeah. Sara. Sí, es esposa de Tony. ¿Qué tal, Sara? Pásale. Me han regalado 2 nietos, una nieta y un nieto. Oh, sí. Sí, la verdad que sí, se sacaron un 10. Oiga, pero dígame una cosa. ¿Le gustan las carreras a Sara? Ahí lo conocí, el amor de mi vida. ¡Ah, hijo de su madre! Mira, Ahí va mi suegra. oye, me dio gato por liebre, te voy a platicar. A ver, eso está bueno, Mira, eso está bueno. cuando recién andaban de novios, Sí. no, hombre, no, suegro, a mí me encantan las carreras. Yo corría con mi papá y con mi primo y con mi hermano. Ahora, batallo para llevarla. Porque ahora No me sé da por qué. miedo, me Ahora da dice miedo. que se va a quedar con los niños y quién sabe qué. No, le digo, si los netos me los voy a llevar. Oiga, don Monroy, pero nomás cuidado que el día que su hijo, ¿sabes qué? Pues no va a poder, es que ya se enojó la Sara. ¿Te imaginas? El trabajo. Pone ahí pretexto sí, de trabajo, sí. Que no quiera ir después que ya no... Y le digo, hijo, qué mandilón eres. Qué mandilón. Me dice, papá, así es la familia. Híjole. No. ¿Cómo la ves con tu suegro? Platícanos. Es verdad. ¿Sí? Ah, ¿es verdad? Sí. Oh, te da carrilla, o sea, No, es carrilla, pero sí los acompaño porque yo soy la de la cocina, ya saben. Ah, ok. Ok. No, nos gustan mucho las carreras y más que nada, pues es el de andar en familia y hacer todo en familia porque es lo divertido y es lo que te queda de vivencia y de recuerdo, el compartir en familia. That's what she's saying, is do something with the family, you know? That's it. And it keeps them all together, and they all look at them. They're all running around here. What time is it? It's 9 Well, o'clock at night. 9 o'clock, and yeah. They're out here, and when you come during the day to the shop, one of them or 2 of them or 5 of them are here Okay. all the time. Yeah, it's fantastic. It's That's, really good. that's nice. I'm honored. My wife, I'm sorry she's not here because she loves them the same way we Okay, do. And okay, nice. We're just important part of our lives. I appreciate it. I appreciate that you share with us. So this is, your private stuff, kind of, I mean, we didn't know that, It's something new for us. The people, they're watching the show. There's a lot of people connected right now and sending some messages. And I mean, we'll not finish and reading everything, so, but really posting it on screen. Señor, le agradezco la verdad el espacio, esta plática, que la verdad nos faltan horas como para hablar. Ya le dije a su hijo aquí, ya le dije que nos preparemos para, desde Los Ángeles, hacer un programa virtual, ahora sería para usted solo, o sea, un programa especial de Nacho Monroy, muchas gracias, con honor que me fotos y hacen. ahora sí, todo ese tipo, bien armaditos Claro para que sí. hacer un nuevo programa. No, te agradezco que estés aquí con nosotros en casa y bienvenido a La Paz. Muchas gracias. Que también es tu casa, La Paz. ¿Cómo no? Aquí Aquí hay mucha palomillas nos siguen. afición, la verdad. Oh. Desde Cabo San Lucas hasta Tijuana, de Mexicali, mucha afición. Sí, cómo no. Demasiada. Y yo calculo, no sé, los números que hemos hecho así cuando estamos en plática así el equipo, fácil, entre unos 6, 8 mil visitantes vamos a tener. No, yo creo que más. Puede ser que más, pero vete con esos números. Ahorita ve a buscar un ¿no? cuarto de habitación y no lo puedes encontrar. No, sí, ya está Difícilmente lo encuentras. Sí. Y yo siento que va a ser un muy buen evento, histórico, único, y ojalá y vengan muchos más. Y ojalá y vengan muchos más gobernadores como el que tenemos, que la verdad que se puso las pilas. Que se puso guapo. Sí, la verdad que sí. Ok, no, perfectísimo. Bueno, pues ahora sí que, ¿algo más que quieran cerrar? Bueno, pues la verdad un gran saludo a toda la afición, a todos mis amigos. Los saluda su amigo de siempre, Nacho Monroy, y les doy las gracias que siempre han estado con nosotros en el equipo, ahora apoyando a mis hijos. Y también aquí mi compadre tiene algo que decirles a todos los compañeros y amigos. No, pues un saludo para toda la afición y gracias a ellos, pues aquí estamos todavía, que son los que le dan el ánimo para seguir. Sí. Pues, darles las gracias a todos. Perfectísimo, muchas gracias. Compadre, tú, aquel. Sí, no, pues muchas gracias por seguir al equipo Monroy y aquí estamos. Esta es su casa también.
Okay. Sal, something when you finish everything? I think- The last words? Well, you know, I've never had a last word. You know, No, I'm always talking. But no, again, I apologize for not being able to speak Spanish for your viewers, but my heart and my brain and my body are Spanish. Believe me, I'm Italian, but I should have been born in Mexico. Let me tell you, Wow. I love the people, and thank you. And again, please be careful. Enjoy the Score Baja 1000. It's going to be a fantastic week and a half here, and just be safe. And thank you for giving us the opportunity. Thank and you. Francisco, thank you and your family for being such great friends of ours. Okay, thank you. Gracias. Ok, muchas gracias. Amigos, pues espero que les haya gustado este segmento especial. La verdad, ya habíamos platicado un poquito con el señor Monroy y dijo, no, sí, aquí va a estar una personalidad con el señor Sal Fish. Y dije, ojalá que esté todos los juntos, porque van a tener seguro unas anécdotas muy interesantes que muchos no sabíamos. Les quiero agradecer. Este fue el último programa de este día. Obviamente ya vamos a ir a descansar. Mañana nos vamos a Los Cabos. Vamos a tener otro recorrido de todo el día en Cabo San Lucas y San José del Cabo, para que posteriormente el viernes regresamos a La Paz y le vamos a seguir otro rato más, y el sábado también. Así es que el día domingo vamos a descansar, porque el lunes arrancamos con nuestra cobertura de Score International con la Baja 1000. Así es que pendientes. Esto fue Piloteando, y recuerda que polvo eres y en polvo te divertirás, y nos vemos mañana.